Y bueno, cracks, que se me ha hecho tal vez un poco tarde, pero aquí estamos listos para reírnos un montón. Vamos a ver algo de José del Valle, aquel chico de Jorge Ramos y su banda, que creo que todos lo conocemos, porque además que es un tipo bastante sensato, al menos en la mayoría de las oportunidades que la hemos escuchado. Hoy lo vamos a escuchar haciendo el ridículo. Sí, así como lo escuchas, de algo que dijo a principio de temporada, y es un clip que me han pasado y me ha parecido increíble porque no lo había visto. Y bueno, como es un hombre que siempre está, no digamos defendiendo al Real Madrid, sino diciendo las cosas tal y como son. Además vamos a escuchar a esta chica TikToker que pone en su sitio a los culés de una manera increíble. Vamos a escuchar también a un periodista de ESPN que es como muy del Barça, o es nacido en Barcelona, o no tiene ningún tipo de interés en el Real Madrid, y cómo dice las cosas claritas. Se van a impresionar con lo que van a escuchar de ESPN. Vamos a hacer un video bastante cargadito, algo de Bellingham y de Vinicius, que bueno, recordemos todos que se llevaban fatal. Pues bueno, les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video para disfrutarlo juntos, y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y cracks, lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas más que interesantes que me he encontrado por acá. Les voy a pedir lo de siempre, es que me acompañen hasta el final de este video porque va a quedar bastante chévere, la verdad. Hay varias cositas que me gustaría analizar con ustedes y que creo que vamos a disfrutar un montón. Me gustaría empezar hablando por la chica esta que hace videos para TikTok y que, muchachos, de verdad, les da un repaso increíble a esta gente. Es una matarrelatos increíble. Vamos a ver el video porque no me quiero enredar mucho más, y muchachos, de verdad que vale la pena cada segundo de este video. Aquí, esto parece de mundo deportivo. Sí, aquí dice mundo deportivo. Hay como una especie de charla ahí, y la chica se llama Sari, ¿qué? Sari Becano. O sea, ahí está su cuenta de TikTok. Y miren el repaso tan histórico. Yo no recuerdo una eliminatoria de Champions en la cual una decisión arbitral haya perjudicado al Madrid. No la recuerdo. ¿Alguna jugada en los últimos 40 años? Ya ven por qué digo que esta gente vive en Narnia. Pero vamos a mencionarle alguna de las que me acuerdo con fecha y todo. Penal ridículo que le cantaron a Carvajal en el 2017 en la ida contra el Bayern Múnich. Pero nadie habló de esto porque Vidal mandó su penal a la luna. Y en la vuelta el autogol de Ramos que manda el partido a la prórroga es offside de Lewandowski. Y solo menciono esto porque los goles en fuera de juego de Cristiano vienen después de esto en la prórroga y no antes. O sea que ese partido no debió irse a la prórroga. Gol legal de Isco mal anulado contra la Juventus en el 2018 que ponía el partido 1-1 y el global 4-1. O el córner del Chelsea que marca Rudiger en el 2022 que no era córner. O el gol anulado a Benzema en la final contra el Liverpool en el 2022 que todavía no entiendo por qué lo anularon. Y otra vez no se habla de esto porque el Madrid ganó. Pero de plato fuerte dejé a uno que es contra su equipo. Año 2011, vuelta de las semifinales en el Camp Nou, la serie iba 2-0. Después de perder en el Bernabéu gracias a una expulsión a Pepe que se puede debatir porque antes de eso ni llegaban. Y antes de esa expulsión Mascherano cometía esta falta, pues en la vuelta el partido iba 0-0 y le anulan un gol legal a Higuaín, dije por falta de Cristiano Mascherano, cuando la falta se la hizo Piqué a Cristiano. Y con este gol la eliminatoria se hubiese encendido. Y podría seguir y seguir, pero de igual manera es por el gusto con esta gente. Les vale roña si hay justicia o no, simplemente quieren ver al Madrid perder sea como sea, y ahí está su frustración porque lo único que hace el Madrid es ganar y ganar. Ellos no se acuerdan o no tienen memoria porque a diferencia de ellos el Madrid la mayoría del tiempo se impone a las circunstancias. Y en algunos de los partidos que mencioné el Madrid también tuvo errores a favor, pero es que esta gente solamente te va a mencionar eso y nunca lo que fue en contra. Y si para ellos una acción mal arbitrada es un robo, esto solamente con el Madrid, entonces habría que revisar las únicas 5 Champions que tienen porque solamente se quedarían con una o sin ninguna si nos basamos en su lógica absurda. Sencillamente demoledor, muchachos. Creo que no hay mucho más que añadir. Les recomiendo que vayan a seguir esa cuenta en TikTok porque es una mujer que, bueno, básicamente se prepara muy bien los videos, coloca además las pruebas de lo que está diciendo, debe tener rabiando a más de uno allá en TikTok. Así que bueno, si no eres consumidor de TikTok, pues lo puedo llegar a entender, pero si tienes una cuenta, te recomiendo que puedes echarte un vistazo por allá y no sé, y darle un poco de cariño a esta mujer porque siempre lo he comentado. Con lo de Negreira, que nos llamaron locos, que aquello, que lo otro, y aquello y lo que cual, siempre hemos estado a placer de los medios de comunicación. Y ahora, como están las redes sociales, que hay un montón de personas haciendo todo tipo de contenido para desmontar relatos y etcétera, etcétera, es muy importante que le demos vida a este tipo de contenido para seguir eliminando ese relato que se ha creado durante toda la vida. Es algo que los tiene súper frustrados, que hay mucha gente en redes sociales dejándole en ridículo y, por supuesto, defendiendo al Real Madrid. Así que bueno, brutal, ya saben a quién pueden ir a seguir. Si les gustaría, pues ahí tienen el temita. Quiero que, muchachos, veamos ahora esto de
de Lama, Manolo Lama de la COPE, que dice esto hace realmente bien poco. Quiero que primero veamos lo que él dijo y posteriormente lo que les quiero mostrar. Aquí en esta ciudad de Nápoles no hay lugar para los celos. Aquí solamente Diego Armando Maradona es el que marca la diferencia, porque aquí todo el mundo idolatra al jugador argentino. Y en el Madrid, ¿hay celos en el Madrid? Es verdad que a Vinicius no le está sentando bien la explosión de Bellingham. Es verdad que el brasileño no acepta que la gente diga que la superestrella del Madrid es ahora el inglés. Es verdad que digan que si el Madrid tiene que señalar a uno para el Balón de Oro, ese sería Bellingham. Celos, ay, maldita palabra. Ahí está lo que les estaba comentando. Y si repasamos esto, llamos un poquito atrás, colocamos este clip de Don Amancio de la celebración del Madrid el día de ayer. Fíjense en esta belleza. Falando de Belly Gol, como dice mi Brasil, muy contento de poder compartir con todos los jugadores, con nuestra afición, un momento muy importante y que nos va a dar mucha energía para ganar la Champions. Jude, your first celebration, tu primera celebración aquí por las calles. Sí, muy bien, estoy muy feliz hoy con el mejor jugador del mundo y muy feliz, muy feliz. Y a la Madrid, a la Madrid. Sí. Es absolutamente increíble, muchachos, de verdad, cómo se les cae el relato de una manera tan increíble. Es que en su momento ese clip de Manolo Lama y otro que no me acuerdo quién fue que lo comentó, pero en los comentarios varios periodistas añadiendo que entre Bellingham y Vinicius había ciertas rencillas porque ambos querían ser el líder o la estrella del Real Madrid. Y en su momento dije, me parecía realmente ridículo y absurdo, y yo creo que con lo de ayer... La primera imagen es que es realmente muy poco después de que esto se filtrara, empezaran a hablar los periodistas, se ve una imagen en la que Bellingham marca un gol y sale Vinicius como tomándole una foto así en la celebración. Es que es ridículo, de verdad, me parece asqueroso, pero bueno, al final, como siempre decimos, hay que intentar desestabilizar de alguna manera. Es un equipo que está saliéndole absolutamente todo bien, fichas a José Lu y te sale bien, está a punto de meterte 20 goles siendo poco habitual. Le quitas al Barça a Arda Güler, que es un futbolista que en 3 ratos ha metido casi los mismos goles que Lamine Yamal, que ya tienen ahí perfilado para el Golden Boy. Es que me parece increíble, me parece realmente increíble para que vean más o menos cómo son las cosas y cómo se manejan las cosas en los medios de comunicación. Quiero que ahora escuchemos esto y finalizamos con lo de José del Valle, que me pareció increíble, pero quiero que primero escuchemos esto de este periodista que se llama Alex Pareja, que es un periodista de Barcelona. Todavía no ha revelado su equipo, pero puedo entender que es del Barça. Lo único seguro es que no es del Real Madrid. Y miren esta intervención, porque me pareció sencillamente brillante. Ciro Procuna le pregunta si él cree que el Madrid fue favorecido, aquello, lo otro. Y yo me esperaba algo, un hachazo, y miren lo que ha tirado, que me pareció brillante. Abrazo para los dos, amigos. No. Le ayudó más al Real Madrid el planteamiento y los cambios de Tuchel en la segunda parte que no el doble error del árbitro. También ayudó Manuel Neuer concediéndole el rebote a José Lu para el gol del empate. Si hablamos de errores tenemos que hablar de todos, porque parece que Tuchel no se equivoque y parece que sus jugadores tampoco se equivoquen. Aquí se equivoca todo el mundo, porque nosotros también, porque somos humanos, pero echarle toda la culpa al árbitro por una jugada en la que no sabes qué hubiera detectado el VAR, o sea, yo entiendo la frustración, porque vas a 1000 pulsaciones por minuto, es el gol del empate, lo que tú quieras. El árbitro comete el error de levantar la bandera, el asistente. El principal comete el error de no dejar acabar la jugada y apoyarse después en el VAR. Eso lo sabe todo el mundo, pero de ahí a decir que el Madrid pasa porque el árbitro le echó una mano, pues no, señor, más mano le echó, más le ayudó, como decía, Tuchel, con todos los errores que comete, que son muchísimos en la segunda parte, y más le ayuda a Neuer dejándole el balón muerto a José Lu, que no ese pequeño malentendido arbitral. Al final, cualquier arbitraje de estos tienes la coartada. Cuando te hacen un arbitraje así, cuando sucede una acción en el último minuto, siempre tienes la coartada y la tentación como entrenador de culparlo todo a eso y de quitarte toda la responsabilidad a ti. ¿Esto os acordáis? Es como aquel penalti de Benatia a Lucas Vázquez en un enfrentamiento en un Madrid-Juventus en el Bernabéu en 2010, creo que fue 2018, me parece. Aquello que salió Buffon diciendo lo de las patatines, el Sprite, el Orange Juice después de la eliminación. Pues es lo mismo, al final no puedes responsabilizar al árbitro
de que te haga algo que tú dejaste de hacer durante 90 y tantos minutos. Sí. Sencillamente brutal, muchachos. 2 minutos este clip y ha quedado excesivamente brillante. Me gusta mucho porque es lo que siempre he dicho. Y de hecho, si ustedes me siguen en el otro canal donde hablamos más de fútbol, ese es como de reacciones, cositas. Pero si ustedes me siguen en el otro canal y me han escuchado hablando de este tipo de cosas, siempre trato de decir, a ver, que hay errores que perjudican, pues sí, que perjudican y puede que hasta le cambien el ánimo a los jugadores, pero si una eliminatoria dura 180 minutos y tú te vas a pegar de lo que pasó en un minuto que ni siquiera debió haber subido debió haberse jugado, porque recordemos que cuando el árbitro añade el tiempo agregado, después de eso adiciona 2, dice 2 minutos más con la mano, todos vimos esa imagen, se jugaron como 6 minutos más, esa jugada ni siquiera debió subir al marcador. Entonces, algo que te regalaron, encima de que es una jugada que tal vez el error viene de la precipitación, pero que al final era un fuera de juego clarísimo, me parece increíble que se pongan a llorar por esto. Es que me pareció, repito, sencillamente brutal. Tenía todo para tirarse la rajada del año y este hombre ha colocado en su sitio a toda esta gente que está intentando malponer lo que ha sido el triunfo del Real Madrid. Incluso coloca este ejemplo brutal de lo de Beñat y Lucas Vázquez, que por cierto, para mucha gente fue muy polémica. Todos recordamos aquel video que monta Isco en su cuenta de Twitter que decía dos profesiones, una profesión y dos formas de ver la vida, o algo así le puso Isco en Twitter, porque colocaba el video de la robontada de Paris Saint-Germain en Barcelona y colocaba la diferencia de cómo en la COPE se hablaba de este partido en el que Benatia le hace un penalti absolutamente clarísimo a Lucas, además de que le pone la mano en la espalda para empujarlo, le pone la pierna para terminar de desestabilizarlo. Ridículo y lamentable. Pero bueno, al final me parece muy bien y repito, no es que estemos hablando de una persona madridista, o sea, para que vean la gravedad de la situación y lo que debe estar rabiando esta gente con este tipo de cosas. Cerramos este video con esto de José del Valle, que les repito, me ha impresionado un montón. No esperaba escuchar esto y no lo había escuchado, la verdad, pero me pareció increíble. En la Champions, el Barcelona llegará más lejos que el Madrid. Las cosas, ¿cómo son? El Real Madrid sigue teniendo ese ADN competitivo que lo ha distinguido a lo largo de su historia, pero con eso no alcanza para ganar la Champions. A esta plantilla le falta talento. El verano pasado el Real Madrid se desprendió de Karim Benzema. Complicado, pero ya está. Su goleador, su Balón de Oro. Además, dejaron salir a Marco Asensio, el tercer máximo anotador del conjunto merengue. ¿Y si se pague? Para suplir esa cuota goleadora, llegó Joselu. Poca broma, ¿eh? Hoy el Madrid es líder de la liga y ha ganado su primer partido de Champions gracias a los goles de Jude Bellingham. Buenas noches, amigo. Pero esa fórmula no es sostenible a largo plazo. Pero lo está haciendo bien. Con el inglés solo no alcanza para ganar. El Barcelona, por el contrario, hizo las cosas muy bien en la ventana de transferencias. La llegada de Cancelo ha sido clave porque es un lateral que se puede proyectar al ataque. Todos mis amigos querían que viniera aquí y bueno, estoy aquí. El fichaje de Oriol Romeu, clave. Ni hablarlo de Gundogan, que la temporada pasada la rompió con el Manchester City. Y la guinda en el pastel, Joao Félix, que en 2 partidos ha dejado muy buenas sensaciones. Siempre creí que aquí sería el sitio ideal. Y para finalizar, Xavi Hernández le ha dado una idea de juego. El Madrid depende única y exclusivamente del talento de sus futbolistas. El Barcelona tiene jugadores talentosos y encima es un equipo que colectivamente juega muy bien. Por eso, el Barcelona llegará más lejos que el Madrid. Las cosas, ¿cómo son? Bueno, muchachos, ahí está lo que les estaba comentando y me parece de locos, de verdad, porque creo que todos coincidimos que hemos escuchado a José del Valle mucho tiempo en este canal, colocando en su sitio a Jorge Ramos, colocando en su sitio a Hernán Pereira, colocando en su sitio a Carolina de las Salas, colocando en su sitio al que se le atraviesa. Moy Llorón también lo hemos visto que le coloca en su sitio porque es, ¿cómo les explico? Un tipo demasiado sensato en cuanto a argumentos, pero es que si pasa, como le escuché el otro día a alguien del Chiringo, si pasa que te vaya, que viene este tipo que en este video y se arranca la máscara y sale Jorge Ramos y su banda, no me extrañaría. Es que es un discurso absolutamente lamentable y vean qué mal ha envejecido absolutamente todo. Es que no ha dicho nada que no haya envejecido mal. Partiendo desde los fichajes que ha hecho el Barcelona, que le han salido prácticamente todo horribles. Lo de Cancelo es lamentable. Lo de Joao Félix ni se diga. El único que medio ha aportado algo de lo que se esperaba es Gundogan, y las rajadas por las rajadas que se han metido es que creo que ha valido la pena que como madridista se haya fichado Gundogan. Pero bueno, al final
Todos somos seres humanos, todos nos equivocamos, José del Valle no es la excepción y en este canal no hay preferencias con absolutamente nadie. Así yo tenga mis opciones predilectas o mis favoritos en cuanto a periodismo, en cuanto a colocar a gente en su sitio, cuando se equivocan, aquí se coloca también. Así que nada, me voy a despedir de este video esperando que lo hayan disfrutado, que le den like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao.